Vamos a ver Hertz. Comprar cuando los precios están sobrecomprados, sobrevendidos, perdón, pero observen aquí, y esto me da a mí aquí una pauta para explicar algo. Observen esto por favor, y vamos a hacerle aquí un zoom para que nos demos cuenta que igual no todo tiene un 100% de posibilidades de tener éxito. Observen que aquí los precios se metieron en sobreventa y yo aquí podía haber realizado una compra. Esa compra más o menos a 7.44 y sí que subió a 8.33, es decir, sí fue una subida buena. Pero después volvimos a tener un ataque bajista y aquí volvimos a meternos en sobreventa y por lo tanto aquí pudimos realizar una compra otra vez y esto fue al nivel de 7.03 y subió al nivel de 8.24. Así que hubiera sido una buena compra. Y aquí otra vez sobreventa y por lo tanto aquí hubiéramos podido realizar una compra al nivel de 3.32 y hubiera sido una buena venta a 8.64, es decir, el rebote fue potente. En todos los casos fue muy potente, sino que aquí es muy evidente, desde 3 hasta 8, es multiplicar casi por 3 el capital. Pero aquí es donde yo digo, siempre tenemos que tener en cuenta que somos timing market, no time in the market. Porque si por ejemplo yo me gano esta subida y decido que me voy a convertir a partir de ese momento en time in the market, es decir, que voy a permanecer dentro del mercado, yo tengo que saber que tengo que comprender que estoy haciendo una operación apalancada, especulativa, de alto riesgo, y que si me quedo, no solamente corro el riesgo de perder todo lo que me había ganado, sino que corro el riesgo de perderlo todo. Si el mercado sigue siendo agresivo con este valor, que en efecto lo fue porque creo que ya fue retirada de bolsa las acciones en este caso de Hertz. Pero es básicamente ese el concepto. Vamos a ver, por ejemplo, otro activo que se ya ha puesto en sobrecompra. Es que han habido mucho, este año ha habido mucho trading, porque se han visto muchos precios extremos en los mercados. Saben que sobrecompra es venta al descubierto y aquí ya no me dio, a ver, en este caso sobrecompra era venta al descubierto. Por ejemplo, otra que también ha dado mucho de qué hablar es esta, observen aquí, sobrecompra es venta, aquí no se aprecia muy bien, pero esta venta se podía haber hecho a niveles de 15.86 y cerrar a niveles de 11.41 o a niveles incluso de 10.77, es decir, aquí había mucho, aquí la caída fue dura, sino que como después la subida fue brutal, no se nota tanto, pero aquí era un corto, y después aquí vuelve y se mete en sobrecompra, y por lo tanto aquí otra vez oportunidad de venta, y aquí otra vez oportunidad de vender porque es sobrecompra. Y observen toda esta caída. En este caso, una venta a los $35 para comprar a los 22 y después una venta a los $93 para después recomprar a 64, una buena caída. Vamos a ver qué más había aquí. Bueno, después ya no ocurre nada más, pero cuando yo me refiero al precio, miren, porque creo que me he dispersado un poco y no lo he explicado bien. Estamos hablando de la estrategia de salida, de la estrategia de riesgo. Una de las principales maneras o uno de los principales métodos que yo utilizo para reducir los riesgos es solamente operando en niveles extremos en los precios. Y cuando estamos hablando de sobrecompra o de sobreventa, estamos hablando de niveles extremos en los precios. Y en este sentido yo me atrevería a decir, miren, cuando nosotros operamos sobrecompra o sobreventa, mi experiencia me dice que 8 de cada 10 operaciones salen buenas. Cuando yo estoy operando niveles excesivos de sobrecompra o niveles excesivos de sobreventa, 8 de cada 10 operaciones salen buenas. Y entonces, claro, cuando yo opero únicamente en niveles extremos en los precios, estoy reduciendo los riesgos.
porque estoy aumentando las posibilidades de tener éxito. ¿Sí se entiende este concepto? El precio es una de las variables fundamentales en la estrategia de reducir los riesgos. El nivel de entrada, el nivel al cual compro o el nivel al cual vendo, en los dos casos en la entrada. Cuando yo compro esa entrada, el nivel al que compro, si es un nivel de sobreventa excesiva, estoy reduciendo muchísimos los riesgos. Si estoy poniéndome corto o estoy vendiendo al descubierto, esa entrada, cuando la estoy realizando la operación corta en niveles de sobrecompra, el hecho de operar en niveles extremos en los precios, el solo hecho de hacerlo así está reduciendo los riesgos. Entonces el nivel de precios al cual yo opero, ese nivel de precios determina la cantidad de riesgo que estoy asumiendo. Por ejemplo, si yo aquí no utilizara el análisis técnico, por ejemplo, yo aquí a este nivel yo podría decir, aquí esto ha subido demasiado, esto es corto. Resulta que este nivel todavía está lejos del máximo. O yo lo podría decir, aquí ya está muy alto, aquí es corto. O yo lo podría decir, aquí ya es muy alto, aquí es corto. Pero cuando yo me baso en los datos, en el técnico me aproxima muchísimo mejor al nivel extremo de los precios. Igual yo podría decir, miren, aquí esta subida es brutal, porque en un solo día sube desde los $41 hasta los $73. Entonces, en cualquier tramo de esa subida, yo podría decir aquí, no, aquí es corto, o aquí es corto, o aquí es corto, o aquí es corto, o aquí es corto. Cuando a la subida todavía le faltaba muchísimo por subir, o muchísimo por crecer. Entonces, los datos, el técnico me aproxima muchísimo mejor a los niveles máximos en los precios. Y claro, cuando yo opero única y exclusivamente sobre niveles extremos en los precios, es en ese momento cuando estoy reduciendo, esa es la primera regla para reducir los riesgos en mis operaciones de trading. Recuerden que estamos en una carrera de resistencia, no en una carrera de velocidad. Y todas las estrategias que utilicemos para reducir los riesgos, lo que hacen es garantizar que mi capital resistirá hasta que yo llegue a la consistencia. Y operar en niveles extremos en los precios va en esta dirección. Entonces, habiendo visto la parte de precios, ahora vámonos a la parte del tamaño de la operación, acerca de lo cual ya hicimos un proxy anteriormente. Miren que lo que decíamos anteriormente, vamos aquí a dibujar los datos. Tenemos una cuenta que vale $1,000 y nosotros podemos decidir, porque es una decisión que cada uno de nosotros tomamos de manera autónoma, si nos apalancamos 10x, si nos apalancamos 5x, si nos apalancamos 2x, si nos apalancamos 20x, o si nos apalancamos 100x, o 50x, o lo que ustedes quieran. Claro, si yo tengo un apalancamiento de 100x y tengo $1,000, ¿cuánto se tiene que mover hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuánta variación porcentual tienen que tener hacia arriba o hacia abajo los precios para que yo pierda el valor de mi cuenta? Entonces, si yo tengo una cuenta por valor de $1,000 y hago una transacción de $100,000, solamente necesito una variación de un 1% hacia abajo para fundir el valor de mi cuenta. Entonces yo aquí tengo, entonces fíjate que si yo hago una transacción de 100x, ¿cuánto necesito en términos de variación de precios para fundir el valor de la cuenta? En este caso, solamente necesitaría un 1%. Un 1% en mi contra y ya perdí todo mi capital, que eran $1,000. Si yo hago 20x, que serían $20,000, 20 veces el valor de mi cuenta, ¿cuánto tendría que caer el valor de la transacción si yo estoy 20x para perder 1,000? Pues tendría que perder un 5%, ¿vale? 20x porque el 5% son 1,000 de 20,000, ¿sí o no? Si yo estoy 2x, es decir, si yo realizo transacciones por $2,000, ¿cuánto tendría que caer el valor de la operación para que yo pierda todo mi capital? En este caso tendría que caer 50%.
¿vale? Si yo hago una transacción de 5X, que son $5,000, ¿cuánto tiene que caer para yo perder el valor de mi cuenta? Tendría que caer 20%. 20% y pierdo $1,000, es decir, fundo la cuenta. ¿Cuánto tendría que caer si hago 10X, es decir, $10,000? En ese caso tendría que caer 10%. Observen cómo a medida que yo aumento el apalancamiento, el margen de maniobra es menor. No me puedo equivocar. No me puedo equivocar. Ahora, ¿quién nos garantiza que no nos vayamos a equivocar? Nadie, porque somos seres humanos. Yo todavía me sigo equivocando. Por ejemplo, la semana anterior yo me puse largo en acciones de Kodak a 15,60. Esa transacción tuvo una desvalorización del 30%. Esto lo que quiere decir es que yo perdí el 30% del valor de la operación. Los médicos también se mueren. Todo el mundo se puede equivocar. Yo me sigo equivocando un montón de veces. Imagínense entonces todo lo que nos podemos equivocar al principio cuando apenas estamos comenzando. Yo he tenido muchos clientes que han fundido la cuenta y todos los que la han fundido son aquellos que tenían apalancamientos excesivos, apalancamientos de 50X, apalancamientos de 100X, apalancamientos de 40X, apalancamientos de 30X, apalancamientos de 20X. Para mí, un apalancamiento debe ir en este rango de tamaño, desde los 2X hasta los 10X. Máximo 15X, máximo de los recontramáximos. Pero yo lo que tengo que entender siempre, y eso es lo que la humildad tiene que ser la guía de nuestras decisiones. Yo me puedo equivocar, yo soy un ser humano, yo apenas estoy comenzando. Existen muchas cosas que todavía no entiendo, existen muchas cosas que todavía no he vivido, existen muchas situaciones que no sé cómo manejar, existen muchos eventos que no sé si sea capaz de tolerar. Existen muchos aspectos de mi personalidad o de mi carácter que todavía desconozco y que saldrán a flote cuando ocurran cosas graves en los mercados. Entonces, yo, si yo permito que mis decisiones sean guiadas por la humildad y que en ese sentido yo sea consciente de que en cualquier momento me puedo equivocar, yo lo que voy a hacer es muy moderado con el apalancamiento. Yo generalmente solo utilizo apalancamientos entre 5X y 10X. Y observen que yo tengo en esto experiencia por montones. Y yo puedo decir que en esto me ha ido bien a conciencia y que eso me permitió construir capital y que me permitió cambiar mi vida. Pero yo solamente hago cosas de 5X y de 10X. Todos los clientes míos que se han quebrado hacían operaciones de 20X, de 30X, de 40X, de 50X, de 60X, de 100X. Un cliente mío que perdió $15 millones y terminó viviendo con los suegros. Imagínense lo grave que es irse a vivir a la casa de tus suegros. Y yo me acuerdo que él detestaba a la suegra. Y cuando se quebró le tocó irle a pedir cacao para que los dejara vivir en la casa. Imagínense lo grave. Y que esto te pase cuando tienes 35, 40, 50, 60 años. Eso es algo que ninguno de nosotros debe arriesgar. Uno nunca debe arriesgar el todo por el todo o nada, a vida o muerte. Uno tiene que ser moderado, porque si nuestras decisiones son guiadas por la humildad, entendemos que en cualquier momento nos podemos equivocar y que esto es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Si yo hago 100X y sube el 1%, duplico la cuenta, es decir, un 1% en 100X es el 100% sobre mi cuenta porque la dupliqué. Si hago 100X y sube el 2%, es el 200% sobre mi cuenta. Pero estoy arriesgando muchísimo, no hay margen de maniobra. Un 1% es demasiado, ¿vale? Yo necesito garantizar que llego a la consistencia. Es una carrera de resistencia. Y aquí el tamaño es la clave. Entonces observen lo que yo les voy a decir. Esa es la sugerencia que yo les voy a hacer. Si a mí alguien me dice, y ustedes extrapólenlo, voy a poner un número medio, pero ustedes aterrícenlo a su propia realidad. Ya hablamos de precio, que reducimos los riesgos cuando operamos únicamente precios extremos en los mercados, y ahora estamos hablando de reducir los riesgos a través del cálculo adecuado del tamaño de nuestras operaciones. Y yo lo que digo es lo siguiente, miren, si alguien me dice, Ángelo, yo tengo $5,000, los he ahorrado
y quiero empezar a hacer trading. Por favor, esto anótenlo y si pueden, háganme caso al pie de la letra, sin rechistar, sin objetar. Sencillamente háganme caso con esto y les estaré garantizando la vida. Ustedes me dicen, Ángelo, tengo $5,000 ahorrados o 5,000 euros. Entonces yo te haría la pregunta, ¿alguna vez has hecho trading? No. ¿Tienes experiencia? No. ¿Tienes resultados? No. ¿Apenas estás aprendiendo? Sí. Entonces tus conocimientos son muy pocos. Entonces cuando nuestros conocimientos son muy pocos, lo que debemos arriesgar es muy poco. ¿Sí o no? Eso tiene lógica, ¿cierto? Entonces si a mí alguien me dice, tengo $5,000 y yo le hago esas preguntas y me las responde tal como yo lo acabé de comentar, entonces yo lo que le digo, mira, de estos 1,000, no te arriesgues con 1,000. No te arriesgues con 1,000, porque lo que arriesgues en bolsa debe ser equivalente a lo que sabes de bolsa. En lugar de arriesgarte con 5,000, arriesgate únicamente con 1,000 o con 500. Yo incluso lo haría con 500. ¿Por qué lo haría con 500? Porque al principio nosotros no sabemos nada. Y como no sabemos nada, nosotros somos un peligro para nuestro dinero. Nosotros somos serial killers. Nosotros somos asesinos en potencia de nuestro dinero. No sabemos nada. Por lo tanto, lo que debemos arriesgar es nada. ¿Vale? Entonces, si alguien tiene 5,000 y me dice, Ángelo, es que yo ya abrí la cuenta con el broker con 5,000. Entonces, yo lo que le digo es, retírate 4,000 y únicamente dejas 1,000. Y yo siempre hago la siguiente analogía. Imagínense que ustedes tienen un arma de fuego, pero ustedes no saben disparar. Ustedes no tienen experiencia, ustedes no fueron a los Marines, ustedes no fueron a la milicia, no saben disparar, pero tienen un arma y esta arma tiene un botoncito que dice hacia arriba, ráfaga, y hacia abajo, bala a bala. Ráfaga es que disparas y dispara una ráfaga. Supongamos que tienes un cartucho con 20 balas. Entonces, claro, una ráfaga, tú acabas con las 20 balas. Con una ráfaga acabas con todas las balas. Ahora supongan que están en una situación extrema, alguien nos está amenazando a sus hijos, a su pareja, a sus padres, y ustedes los tienen que defender porque es una situación de vida o muerte. Pero ustedes no saben disparar, ustedes tienen acceso al arma, pero ustedes no saben disparar, no tienen buena puntería, no saben si van a dar al blanco, no son buenos tiradores. ¿Qué utilizarían? ¿Ráfaga o harían el botón de bala por bala? Yo lo haría bala a bala, porque si yo hago ráfaga, seguramente disparo al techo, no le doy a la persona de la cual me quiero defender o de la que quiero defender a mi familia, y otra vez quedo expuesto. ¿Sí me entienden? No sé si la analogía sea buena o sea positiva, pero bueno, que si nosotros nos queremos gastar el dinero con una ráfaga, eso es decisión de cada uno de nosotros. Pero mi sugerencia es que nos gastemos el dinero en modo bala por bala. Y se los pongo de la siguiente manera. Bala por bala es que tú tienes 5,000, retiras 4,000 y te quedas con 1,000. Es como si tú tuvieras un cartucho, una pistola con 5 balas. Gástate unita. ¿Por qué te tienes que gastar las 5 balas de golpe? Gástate unita. De hecho, si te gastas 500 es como si tuvieras 10 balas. Pues gástate unita. Tienes 10 balas, gástate unita que vale 500. Recuerden que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y como apenas estamos aprendiendo, como no tenemos experiencia, como no tenemos resultados, como hay muchas cosas que desconocemos, como hay muchos eventos inesperados que ocurren en bolsa y sobre los cuales no tenemos experiencia, nosotros somos unos asesinos en potencia y seguramente nos vamos a equivocar un montón. Entonces, yo puedo decidir si me arriesgo con todo el capital o si me arriesgo con una fracción de mi capital. Esa es una decisión personal, nadie los puede obligar a eso. Pero lo que yo haría, si tengo humildad, si tengo ese nivel de conciencia, yo lo que haría es, mira, yo no tengo conocimiento, yo apenas estoy aprendiendo, apenas estoy empezando, no tengo experiencia, no tengo resultados. Pues no arriesguemos todo, porque esto me costó mucho esfuerzo y muchas horas y mucho trabajo ganármelo. No arriesguemos todo, arriesguemos una parte.
¿Por qué? Porque como apenas estamos comenzando, lo más probable es que lo perdamos todo. Y yo aquí siempre siempre pongo la experiencia con un socio Gold hace algunos años, que me dijo, Ángelo, es que yo ya abrí la cuenta con el broker. Y yo le dije, ¿y de cuánto es la cuenta? Y él me dijo, la cuenta la abrí por $1.800.000. Y yo le pregunté, ¿tú tienes experiencia? Me dijo, no, ¿tienes conocimientos? No, apenas estás comenzando, sí. ¿Tienes resultados? Tampoco. Y yo le dije, mira, te sugiero que retires de la cuenta con el broker $1.799.000. Y entonces esta persona me dijo, pero Ángelo, ¿por qué? Si yo puedo perder ese 1.800.000 porque yo tengo más. Eso yo lo puedo perder. Y entonces yo le dije, es que sería muy tonto perderlo, porque tú lo mismo que vas a aprender con 1.800.000, lo mismo lo puedes aprender con $1.000. Sería muy tonto aprender y que el costo de tu educación sea $1.800.000 y no que el costo de tu educación sea $1.000. De hecho, si hacemos la primera prueba con $1.000, tendrás, ¿cuántas serían? Serían 1.800 balas para aprender, 1.800 oportunidades. ¿Sí me entienden el concepto? 1.800 oportunidades tendría él para aprender si cada bala que se gasta vale $1.000. Es decir, tendría una gran probabilidad de llegar a la consistencia. Y estoy completamente seguro que no se gastaría ni el 20% del capital aprendiendo. Eso es lo que yo digo cuando si sabemos muy poco, lo que tenemos que arriesgar es muy poco. Lo que arriesguemos en bolsa debe ser el equivalente a lo que sabemos de bolsa. Y como al principio sabemos nada, entonces tenemos que arriesgar nada. Entonces, $5.000 de capital, solamente comenzamos con 1.000 o con 500.